Lo que yo les voy a leer es una oración que hizo un pastor joven, un pastor de 23 años. Imagínense lo que es tener 23 años y ya ser pastor de una iglesia. Esta oración la hizo el pastor A.W. Tozer en el año 1950. ¿Hace cuántos años? Imagínense. Ahora veremos en ella una motivación para lo que estamos haciendo aquí. Después de leerla vamos a tener una breve oración. Esta es la oración que él hizo, repito, un pastor joven a sus 23 años, hace más de 50 años. Señor Jesús, vengo a ti en busca de preparación espiritual. Pon tu mano sobre mí. Úngeme con el aceite del profeta del Nuevo Testamento. No dejes que me convierta en un escriba religioso y así pierda mi vocación profética. Sálvame de la maldición que se cierne sobre el clero moderno, la maldición del compromiso, de la imitación, del profesionalismo. Sálvame del error de juzgar a una iglesia por su tamaño, su popularidad o la cantidad de su ofrenda anual. Ayúdame a recordar que soy un profeta, no un promotor, no un administrador religioso, sino un profeta. Que nunca me convierta en un esclavo de las multitudes. Sana mi alma de las ambiciones carnales y líbrame del ansia de publicidad. Sálvame de la esclavitud de las cosas. No dejes que pierda mis días dando vueltas en la casa. Pon tu terror sobre mí, oh Dios, y llévame al lugar de oración donde pueda luchar con los principados y potestades y los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Líbrame de comer en exceso y dormir tarde. Enséñame la autodisciplina para que pueda ser un buen soldado de Jesucristo. Acepto el trabajo duro y las pequeñas recompensas en esta vida. No pido un lugar fácil. Trataré de estar ciego a las pequeñas formas que podrían hacer la vida más fácil. Si otros buscan el camino más suave, intentaré tomar el camino difícil sin juzgarlos con demasiada severidad. Esperaré la oposición y trataré de tomármelo en silencio cuando eso llegue. O si, como a veces les corresponde a tus siervos, tu bondadoso pueblo me favorece con regalos de agradecimiento, quédate a mi lado y sálvame de la plaga que a menudo sigue a eso. Enséñame a usar todo lo que reciba, de tal manera que no dañe mi alma ni disminuya mi poder espiritual. Y si en tu permisiva providencia me llegara la honra de ser parte de tu iglesia, no me dejes olvidar en esa hora que soy indigno de la menor de tus misericordias. Y que si los hombres me conocieran tan íntimamente como yo me conozco a mí mismo, retendrían sus honores o se los darían a otros más dignos de recibirlos. Y ahora, oh Señor del cielo y de la tierra, te consagro los días que me quedan, sean muchos o pocos, como quieras. Déjame estar delante de los grandes o ministrar a los pobres y humildes. Esa elección no es mía y no influiría en ella si pudiera. Soy tu siervo para hacer tu voluntad y esa voluntad es más dulce para mí que la posición o las riquezas o la fama y la elijo por encima de todas las cosas en la tierra o en el cielo. Soy escogido por ti y honrado con un elevado y santo llamamiento. Pero pido que nunca me olvide de que no soy más que un hombre de polvo y ceniza, un hombre con todas las faltas y pasiones naturales que plagan la raza humana. Te ruego, por tanto,
mi Señor y mi Redentor, que me salves de mí mismo y de todas las ofensas que pueda hacerme mientras trato de ser una bendición para los demás. Lléname con tu poder por el Espíritu Santo, e iré con tu fuerza y hablaré de tu justicia, solo la tuya. Difundiré el mensaje del amor redentor mientras perduran mis poderes normales. Entonces, querido Señor, cuando sea viejo y esté demasiado cansado para seguir adelante, ten un lugar listo para mí arriba y haz que sea contado con tus santos en la gloria eterna. Amén. Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, pienso que muchos aquí que hemos leído esta oración que expresó un siervo tuyo del pasado, tenemos los mismos sentimientos, los mismos temores. Auxílianos en estas conferencias para que tengamos un corazón dispuesto, humilde, dispuestos a aprender. No importa los años de ministerio que tengamos o el conocimiento teológico que tengamos esa actitud humilde de decirte, enséñanos, Señor. Pido por cada uno de los que están aquí y de los que lleguen a escuchar estas conferencias, que sea tu bendición sobre los tuyos, para el bien de tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mucho que decir de la oración, después comentaremos en otras ocasiones, pero es una motivación. Quisiera que abramos la escritura en Jeremías capítulo 3, versículo 15. Una promesa del Señor. Profeta Jeremías capítulo 3, versículo 15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esa es nuestra motivación. Y la iglesia del Señor necesita ver el cumplimiento de esta promesa. Pastores conforme al corazón de Dios, que apacienten, es decir, que alimenten al rebaño con ciencia y con inteligencia. Quisiera iniciar haciendo una afirmación que ustedes en su mente deben poder decir si esto es así o no. Todos nosotros conocemos a alguien al cual no deseamos parecernos. Me refiero a alguien en el ministerio, algún pastor o predicador del cual tenemos un concepto tan malo que decimos, a ese yo nunca quisiera parecerme. Bueno, si nos descuidamos, podemos llegar a ser como esa persona a la que nosotros criticamos o aún peor. Tenemos entonces que tener bien claro esto de los modelos. Hay modelos a seguir y hay modelos a evitar. Lo que vamos a hacer en este tiempo es revisar lo que nos enseña la Sagrada Escritura en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, cuando el apóstol Pablo llama a los ancianos de Éfeso. Vamos ahí a la Escritura, Hechos capítulo 20, los versículos del 17 al 38. Y vamos a pedir al Señor que lo que Pablo les dice ahí a esos ancianos de la iglesia en Éfeso, sirvan a nosotros de enseñanza y de corrección, si es que hemos estado haciendo las cosas mal. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 17 al 38. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas,
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a parar aquí para aprovechar bien el tiempo. Vamos a dividirlo en seccioncitas y lo vamos a estudiar. Entonces, es el apóstol Pablo llamando a los ancianos de esa iglesia, a los cuales tiene que darles unas serias advertencias. Y él se pone a sí mismo como ejemplo. Por eso les decía, tenemos que tener bien claros cuáles son nuestros ejemplos a imitar. Tristemente, por la mentalidad mundana, muchos están viendo como ejemplos personas que parecen tener éxito a nivel humano, mundano, porque le llaman éxito a muchas personas, una gran prosperidad económica, y piensan que ese ministerio es exitoso. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a determinar cuándo un ministerio es exitoso según Dios, según la Biblia y no según la opinión popular. Entonces, el apóstol Pablo se pone a sí mismo de ejemplo, y en otras de sus cartas él dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hagámonos esta pregunta: cuando nosotros admiramos a alguien, o cuando vemos por internet, ahora que por todo hay, cuando algo nos llama la atención y lo admiramos, ¿por qué lo estamos admirando? ¿Se parece eso a Cristo y a los estándares bíblicos? ¿O estamos siendo llevados como son llevadas las masas a través de la manipulación para pensar que algo muy notorio está teniendo éxito? Bueno, un detalle aquí, en el cual no voy a profundizar ahora, pero que está incluido en el material que se los damos, es, presten atención, todas las veces que la Biblia nos habla de ancianos, ¿a quiénes se está refiriendo? Deberíamos tenerlo bien claro, y pongan atención que siempre dice ancianos, siempre es en plural. La iglesia del Señor debe ser gobernada por una pluralidad, no por un hombre solo, lo cual es bastante peligroso por la razón de cómo es nuestro corazón. El poder, el ser yo el que decido todo y el que digo cómo se hace todo. No, eso por un lado, pero incluso si el pastor es un hombre de buen corazón y bíblico y todo, sería muy, muy desgastante el encargarse de todo. Por eso desde el Antiguo Testamento vemos la necesidad de ese liderazgo plural. Eso es otro tema, pero ahí está. Lea ese folletito que dice liderazgo bíblico de los ancianos. Y revisemos si esa propuesta de cómo debería ser el liderazgo de las iglesias es conforme a la Biblia, aunque no tan comúnmente practicado. Pero aquí llama a los ancianos y dice, los llamó y les dice algo sobre sí mismo, porque él se está poniendo como ejemplo. Las cosas que vemos son, número 1, humildad. Vosotros sabéis cómo me he comportado con vosotros desde el primer día, sirviendo al Señor con humildad. Mis estimados, si hay un pecado con el que nosotros vamos a tener que luchar, sea que seamos pastores o estén aspirando a ello, es con el orgullo. Debemos entender y reconocer esto. El mismo hecho de yo estar aquí delante de ustedes me da una cierta posición de autoridad y mi corazón se enorgullece de eso. Entonces tengo que aprender a frenar eso y a vencer y a saber, como leímos en esa carta, que si nosotros hemos avanzado un poquito más para ser líderes de otros es por la gracia de Dios. No es porque nosotros seamos súper competentes. Porque incluso si nosotros tenemos habilidades y talentos, ¿de dónde los tomamos? Nos han sido dados, nos los dio Dios. Así que no tenemos razón para enorgullecernos, pero nuestro corazón tiende al orgullo. Dice que con humildad. Una de las cosas que todos los que quieran servirle al Señor deben tener presente es la disposición de aprender de otros, aunque esos otros sean más jóvenes que ellos. Mucho se ha dado de jóvenes que descubren en la palabra del Señor el verdadero evangelio y van a sus iglesias y quieren compartirlo con su pastor que tiene 10, 15, 20 años de ser pastor.
Y aquel hombre, en lugar de atender y de escuchar y ver, dice, ¿qué me vas a enseñar a mí? Que tengo 15, 20, 30 años. Cuando usted no había nacido ya yo era pastor. Esa no puede ser la actitud nuestra. La actitud nuestra es, si llegamos a los 80 años, que Dios lo conceda, tenemos que todavía querer seguir aprendiendo. Y nos puede enseñar mucho el Señor. Yo he visto hombres así y me han dado el ejemplo de hombres maduros, pastores por 30 y 40 años, sentados tomando notas en una conferencia. Siempre tenemos que aprender, siempre podemos ser mejores, pero el orgullo está ahí. Entonces es un servicio que se tiene que hacer en humildad, pero para que pueda ser en humildad, Dios usa medios, porque si no, no se logra. ¿Qué usa Dios para que nosotros podamos vencer el orgullo? Nos manda pruebas y aflicciones y tribulaciones. Y eso muchas veces nos lleva a las lágrimas, pero es para mantenernos ahí, en ese estado de humildad, como pasaba con Pablo. Ustedes saben que el nombre Pablo significa pequeño. Y eso tiene que ver con algo que Dios hizo en su vida, porque él era muy orgulloso y él se enorgullecía. De hecho, cuando ustedes leen Filipenses capítulo 3, él dice todo lo que él era. Hebreo de hebreos, fariseo, de la tribu de Benjamín, todo lo que él tenía para enorgullecerse. Yo. Y él, que se llamaba Saulo de Tarso, es luego llamado Pablo, pequeño. Por alguna razón, ¿verdad? Y el versículo dice, entonces, que tiene, este fragmento nos habla de que el hombre de Dios es sufrido. Tristemente, hay personas aspirando al ministerio por razones equivocadas y no están dispuestos al sufrimiento. Vamos a sufrir porque vamos a tratar con almas de pecadores. Y nos vamos a dar cuenta que por más que los amemos y que por más que nos esforcemos, no somos capaces de cambiarles su corazón. Solo Dios puede. Pero tenemos que hacerlo recordando que nosotros no pudimos cambiar nuestro propio corazón, fue obra de Dios. Entonces tenemos que ser sufridos. La gente piensa del ministerio pastoral como a una posición de mucho respeto. Quieren que los escuchen, pero es una posición de disposición al sufrimiento. En el versículo 31, por ejemplo, de este capítulo dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Por qué creen que el apóstol tenía que amonestar con lágrimas? Al ver que a veces vamos a tener que dar un consejo 2 veces, 3 veces, 4 veces, y decir, y otra vez tratar con esa persona y decirle, ya de esto habíamos hablado, no 1 ni 2 veces, y otra vez tenemos que ir a hablar de lo mismo, con dolor en el corazón de ver, ¿por qué no entiende? ¿Por qué no atiende? ¿Por qué vuelve otra vez a hacer lo mismo? Bueno, con lágrimas lo hacía el apóstol Pablo. Ahora preguntémonos, ¿estamos dispuestos a hacerlo así, con lágrimas? ¿O somos como algunos estilos que tristemente se dan? Bueno, si no quiere y si no, váyase. Gente que no le duele que una alma se pierda, parece. Ahí regresará cuando ya haya tenido sus golpes. Ese tipo de expresiones nunca se pueden dar en un pastor. Nosotros debemos amar esas almas. Y hay hay una sesión entera que vamos a ver, la última, que se llama Palabras para el ganador de almas, que les aseguro nos va a quebrantar, nos va a hacer ver lo lejos que estamos de ser ganadores de almas. Porque muchas veces las motivaciones escondidas dentro del corazón sigue siendo orgullo, un ansia de reconocimiento y no la gloria de Cristo y el bien de las almas, que es lo que tenemos que buscar. El ministerio del apóstol Pablo fue un ministerio público y privado. No hay cosa más triste, y también puedo decirlo por experiencia que lo conocí. Los que son ministros y pastores solo aquí, y una vez que se bajan,
Parece que se quitó, ya no son más ministros. Usted los ve en otros contextos, ya no hablan de Cristo, solo hablan de Cristo cuando están en el púlpito, solo predican desde el púlpito. Pablo nos da este ejemplo, dice, en público y en privado. Tenemos entonces cosas que aprender, ¿verdad? Los ministros del evangelio y los aspirantes al ministerio tienen que ser hombres que en público y en privado buscan ganar almas para Cristo, instruir a otros en el camino. Pero para nosotros instruir a otros en el camino significa que ya nosotros algo sabemos de caminar. Voy a dar un momentito mientras se acomodan. ¿Sí? ¿Y de qué se trata este ministerio? Bueno, leo, o vamos un momentito a 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. ¿De qué se trata esto? Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Leamos el capítulo 2, versículo 22. Vamos a ver. Esa cita creo que está mal. 22. Bien, voy a volver entonces a leer esa la otra era similar a esta, pero el tema es, dice el apóstol Pablo, a partir del versículo 21, 1 Corintios 1, 21 al 23, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entonces, es importante entender el contexto en que esto fue dicho para que sepamos por qué el apóstol Pablo defiende qué es lo que él predica y la manera en que lo hace. Porque había dos grupos de personas, los judíos con una cierta manera de ser y unas ciertas expectativas, y los griegos o gentiles con otras expectativas. Unos querían ver algo maravilloso, algún despliegue de poder. Otros estaban muy interesados en la elocuencia. Quiero oír a un buen orador. Y el apóstol Pablo no cede ante ambas cosas. Y él, siendo un apóstol, podía haber mostrado ciertas señales, pero decide que no lo va a hacer así. ¿Qué es lo que dice él que va a hacer? Va a predicar a Cristo crucificado. Aquí tenemos que hacer un alto y pensar. ¿Es esto lo que nosotros vemos hoy en día? ¿Es ese el centro del mensaje evangélico? La situación que nosotros vivimos es seria y grave. ¿Por qué? Dígale a usted a alguien que no sea creyente que usted tiene intenciones de ser pastor, o bien, si usted ya lo es, que usted es pastor. ¿Cuál es la opinión generalizada de qué es un pastor o de qué busca alguien que desea ser pastor? ¿Qué es lo que está en la mente del mundo? Lamentablemente no es esto que dice Pablo. Es que quiere ser un predicador de Cristo crucificado. Un hombre sufrido, un hombre que se va a entregar, un hombre que está dispuesto a las lágrimas por amor a las almas. ¿Es eso lo que piensa el mundo? No. Por causa de que se ha manchado el ministerio sagrado con terribles acciones de hombres que, bueno, estaba profetizado y el apóstol Pablo los llama obreros fraudulentos. Esa palabra significa son un fraude.
Un poco fuerte, ¿no? Esa persona es un fraude, no es un verdadero ministro de Cristo, no busca la gloria de Cristo ni el bien de las almas, busca su propio beneficio. Bueno, seguimos adelante con versículo 22 y dice, ahora he aquí, dice el apóstol Pablo a los ancianos, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El hombre de Dios debe ser un hombre de fe. Hasta ahora hemos visto que tiene que ser un hombre humilde, un hombre que dispuesto al sufrimiento, sufrido, que con lágrimas va a tener que muchas veces ejercer su ministerio, que su ministerio no es solamente público, así un domingo o en conferencias, sino público y privado por las casas donde pueda, donde el Señor le abra la puerta, va a hablar de Cristo crucificado y es un hombre de fe. Cuando nosotros leemos que el Espíritu le daba testimonio a Pablo de lo que a él esperaba, se me viene a la mente esta pregunta, ¿y nosotros? ¿Cuál es el testimonio del Espíritu para nosotros? ¿Qué es lo que supuestamente nos espera? Si hoy usted, yo no sé cuál es su condición, pero si hoy usted estuviera en su corazón, siento llamado por el Señor, pensando, tal vez no ya, pero tal vez dentro de unos años el Señor le va a confirmar, porque esto del ministerio no es una cosa que se hace apresuradamente, no es de que ahora hablamos de esto y la otra semana o el otro mes ya usted se decide, esto va a llevar tiempo y preparación. Pero si usted lo tiene ahí en la mente, pudiera ser que el Señor me llame, voy a prepararme para ello. Voy a prepararme en unos 3, 4, 5 años. Tal vez esté ya preparado para comenzar a servir en esta área. Pero, ¿qué es el testimonio del Espíritu en cuanto al ministerio? ¿Qué le dice Dios que le espera a usted? Algunos, insisto, están engañados y piensan que lo que viene es una vida fácil, de reconocimiento, que todo el mundo le va a agradecer y va a ser diferente. A veces, o tal vez a veces, no, sino muchas veces no le van a agradecer. Muchas veces más bien hasta lo pudieran culpar de lo que sucede. ¿Qué le da testimonio? ¿Y cuál va a ser el recibimiento que le dan otros a usted? Pablo sabía qué es lo que le decía el Espíritu, que por todas partes le esperaban prisiones y tribulaciones. Si esto fuera para nosotros, todavía va a decir, heme aquí, envíame a mí. O si ya usted supiera de antemano que le vienen pruebas y tribulaciones por dedicarse al servicio de Cristo, entonces ya mejor no levanta la mano. Pruebas y tribulaciones es lo que le venían. No tengamos una idea errónea de lo que el ministerio significa. Hay pruebas, hay tribulaciones y hay lágrimas. Y la pregunta sigue ahí, ¿está usted todavía dispuesto a decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí? En estos versículos de prueba, él dice, yo estoy ligado en espíritu y voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer, pero yo voy hacia adelante, porque quiero terminar, dice el 24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Oigan esa frase, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cómo vamos a terminar? Es importante empezar bien, ordenadamente, con la bendición del Señor, pero debo decirles algo muy triste, que da miedo realmente, pero es una realidad. Hay quienes empezaron bien, pero no terminaron bien. Entonces nosotros tenemos que hacer de esto una meta, terminar la carrera con gozo.
uno de mis predicadores predilectos, Ian Paisley, decía que su papá le decía eso con respecto al ministerio. Él era un gran predicador, Ian Paisley, y el papá le dice: Ian, es importante, sí, cómo comienzas, pero más importante es cómo termina. ¿Cómo va a terminar usted? ¿Fiel a Cristo? No tengo el dato aquí, pero las estadísticas son espantosas. Por ejemplo, de una de las denominaciones más grandes de los Estados Unidos, que se llama la Convención Bautista del Sur, que tiene 6 inmensas universidades, o sea, realmente seminarios teológicos en Estados Unidos. Y van y hacen la encuesta de cuántos de los que se gradúan del seminario van a permanecer. Algunos ni siquiera 5 años y ya abandonan. Unos se vuelven, bueno, las diferentes causas que nosotros sabemos que destruyen un ministerio, pecados diversos, amor al dinero, la avaricia, los placeres. Otros se vuelven cínicos. Muy pocos se llegan a lo que llamamos jubilarse. ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo se ve usted mismo dentro de 10, 20 años, 30 años, si el Señor se los da? ¿Dónde se ve? Esta no es una carrera como las demás. Aquí no es que esa conveniencia, cuando ya yo sienta que hice suficiente. Nunca será suficiente. El Señor Jesucristo le dijo una vez a sus discípulos: cuando hayáis hecho todo, decid: siervos inútiles somos. Lo que debíamos haber hecho, eso hicimos. ¿Y quién pudiera decir que hizo lo que debió haber hecho? No, estamos cortos de haber hecho lo que debimos haber hecho. Entonces, tomemos ese consejo del apóstol Pablo. No hacer caso de ninguna cosa. Dice, ni siquiera estimar nuestra vida preciosa para nosotros mismos, porque nuestra meta es acabar la carrera con gozo y el ministerio que recibimos del Señor Jesús, si es que de verdad somos llamados al ministerio por el Señor Jesús. El versículo 26 dice lo siguiente: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con esto? Muy probablemente se refiere a lo que el profeta Ezequiel había dicho en el capítulo 3 de Ezequiel, que leemos que él dice que es responsable el profeta de Dios. Nosotros hablamos de profeta en el sentido de que hablamos la palabra de Dios. No creemos que haya profeta como en el Antiguo Testamento o en la época apostólica que reciba palabra directa de Dios, pero hay un ministerio profético cuando hablamos la palabra de Dios. Y estamos llamados a hablarla en toda ocasión, sea cuando es bien recibida o cuando no es bien recibida. Y al profeta Ezequiel le había dicho: si yo le mando a decirle al impío que se arrepienta y usted no le dice, él pagará por su pecado, pero su sangre demandaré de ti. Esto es serio. Yo sé que todos conocen lo que dice Hebreos 13:17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan más bien como quienes velan por vuestras almas, porque ellos han de dar cuenta. Eso dice. La frase que más se enfatiza siempre es obedeced y sujetaos. Pero oiga lo que dice ahí: ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Esa parte tiene que cada vez ser mejor asimilada, porque los ministros del evangelio tienen que cuidar las almas, y si no lo hacen, Dios les va a pedir cuentas. Y yo no sé cómo va a ser eso, pero me puse a imaginarlo un poco. ¿Cómo va a ser eso? Me pongo a pensar en cuál oveja está cojeando, cuál está como enferma, cuál está desviándose del camino, y qué estoy haciendo yo, y si no lo hago, que Dios
dice que Él pedirá cuentas. Yo estoy seguro que no vemos el ministerio con la seriedad que debería verse. Y en el versículo 27 Él dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esto es de lo que se trata. Entonces, el consejo es no rehuya. Diga lo que la Biblia dice, pero no diga solo partes de lo que la Biblia dice. Predique todo lo que la Biblia enseña. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Todo el consejo de Dios. Por eso es tan aconsejable predicar siempre de manera que tomo el texto y lo explico, pero que no es, si no es así, nosotros tendemos a predicar de lo que a nosotros nos gusta, del tema favorito. Por eso la predicación expositiva es tan recomendable en sus diferentes estilos. Expositiva significa, yo voy al texto, trato de entenderlo bien y lo voy a explicar lo mejor posible, pero debo ir a través de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque yo sé que mi corazón va a rehuir llegar a esas partes difíciles que no van a ser bien recibidas. En una sociedad feminista como la que vivimos, o no, lo dije mal, porque realmente la sociedad en general no lo es, pero hay una minoría bastante bulliciosa e influyente que está haciendo efecto en las familias. Ahora, entonces, en esa situación me veo tentado a no predicar de esas partes que la Biblia habla claramente del rol asignado al hombre y del rol asignado a la mujer, y que no nos hizo Dios iguales, sino que nos diferenció claramente y dio tareas diferentes. Mejor de eso no hablar, porque van a haber unas personas que se van a molestar tal vez, solo para ponerles un ejemplo. Pero el hombre de Dios toma el consejo de Pablo y dice, yo predico todo el consejo de Dios. Y confío que si lo hago apropiadamente, el Espíritu Santo usará esa palabra para cambiar lo que está mal en la mente de las personas. Todo el consejo de Dios. Quiere decir que tenemos que llamarle al pecado, pecado. Y no podemos estar rehuyendo de que no hablamos sobre la unión libre, porque en las iglesias hay gente que vive en unión libre y no están casados. Entonces no se toca el tema. No, eso es deshonestidad. Todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque por amor a las almas. Yo, sinceramente, me extrañé mucho en cierto momento en el que hablé con un pastor que parecía sentirse como no seguro de que él debería abordar a personas que no son casados y viven juntas, porque entonces no iban a volver a la iglesia. Y yo me extraño de que eso pase, pero es la realidad. Hay un temor a los hombres. Pero nuestro amor a las almas debe ser mayor. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Los fornicarios, los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Si yo me quedo callado, dejo a esas personas rumbo a la condenación. No las amo entonces. No, yo tengo que ir con el consejo de Dios y mostrarles lo que Dios dice y llamarlos a ordenarse para vivir para Dios, dejar atrás el mundo y el pecado, porque si no, no amo las almas. Hay una labor aquí, vamos a seguir leyendo para ver. Por tanto, le dice el 28, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Un momentito aquí, vean. Es bien interesante para que veamos, les voy a defender nuestra posición de que el oficio de anciano es el mismo oficio pastoral y es el mismo oficio de obispo, no son tres cosas diferentes. En la historia de la iglesia eso se pervirtió al grado que después hicieron de un obispo a alguien como en jerarquía superior a los pastores y después necesitaron a alguien superior como arzobispo y ahí ustedes conocen esas jerarquías. Pero lamentablemente entre las iglesias evangélicas se dejó ese modelo sencillo de la Biblia y también se comenzó a usar esas jerarquías. Vean lo que dice aquí.
Recordemos que a quienes llamó Pablo, a los ancianos, y ahora les dice que esos ancianos tienen que apacentar. No, primero dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto para apacentar. Esa palabra apacentar es la que se usa para el cuidado de las ovejas. Apacentar, ¿qué? Ovejas. ¿Quién apacienta ovejas? Un pastor. Quiere decir que esos ancianos estaban puestos como pastores del rebaño. Pero esa otra parte que dice, mirad por vosotros mismos, y dice que el Señor, el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Esa palabra obispos viene del griego episcopos, que significa, son dos palabritas unidas, epi por encima y scopo, que significa ver. De ahí viene la palabra telescopio, microscopio, etcétera. Pero episcopos o obispo, de ahí viene también la palabra episcopal, significa el que está vigilando así. Esta es la idea, está vigilando. Si el Espíritu Santo a esos ancianos los puso para pastorear, es decir, alimentar, pero también para vigilar. Y vigilar el rebaño, a ver, ¿quién está descuidado? ¿Quién está enfermo? ¿Qué pasó? Es la labor de los ancianos. Vigilar el rebaño. Ahora, en ciertos modelos que se dan de iglesia ahora, ya esto es prácticamente imposible hacerlo, porque las personas no quieren que se metan con ellos. Pero tenemos que hacerles ver que por el bien de sus almas, nosotros debemos ser dispuestos a rendir cuentas, apacentar la grey. La grey es el rebaño. Ahora, vean que aquí dice algo muy importante, dice, mirad por vosotros mismos. Quisiera leerles un momentito 1 Timoteo 4:16 para que vean el mismo lenguaje. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los demás. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y aquí les dice, mirad por vosotros mismos. El asunto es este, que si no entendemos bien cómo se hace la labor ministerial, nos olvidamos que nosotros necesitamos constantemente estar nutridos de la palabra de Dios y ser hombres de oración. Nosotros no podemos, ya porque estamos cuidando almas y preparando sermones y enseñanzas, descuidar que nosotros también tenemos un alma que necesita ser alimentada y que nuestra capacidad viene de Dios. Muchas veces los pastores, lamentablemente, se da mucho. Ya confían en que se saben expresar en el púlpito, en público, y que conocen de la Biblia. Entonces, van confiando en sí mismos. ¿Qué va a predicar? Lo que se le ocurra ahí. Porque sabe hablar y conoce algo de la Biblia, pero eso no es lo que la Biblia nos manda. Cuídese usted mismo. ¿Cómo se ha cuidado? En esta semana, ¿cómo se ha cuidado? Mirad por vosotros mismos. Ha tenido sus espacios a solas con Dios, está buscando la presencia de Dios en su palabra y en la oración. Si no lo hacemos, entonces, recuerdan que inicié diciéndoles que todos conocemos a alguien al cual no nos queremos parecer. Si nos descuidamos, vamos a ser como ese. Y tal vez peor. Hay que estar alerta. Entonces, eso es otra. Seguimos en el versículo que sigue, dice, porque yo sé, el 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Falsas doctrinas vendrán, obreros fraudulentos aparecerán de en medio de ellos. Es que eso es lo más difícil a veces de aceptar, que decíamos, pero ese hermano era tan fiel,
Era tan sano en su doctrina y ahora salió con eso. Y por eso por eso es que hoy en día hay una iglesia para cada gusto. Pero tristemente, como eso estamos advertidos que puede pasar, nosotros tenemos que trabajar en instruir al rebaño, que estén fuertes, que estén bien alimentados. La situación es grave, vuelvo a decir. Yo me atrevo a decir que la gran mayoría de llamados cristianos evangélicos hoy de nuestra época son ovejas, si es que son ovejas de Cristo, están muy mal alimentadas. Y entonces cuando vienen los virus y las bacterias y todo, su sistema está tan débil que los destruye. Solamente pensemos en el ejemplo, cómo enfrenta un niñito que es mal alimentado, al cual solamente golosinas se le dan y todas las cosas que venden y no se le da alimento bueno que él necesita. En cuanto venga, como les digo, un virus, bacteria, lo que sea, ese niño va a sufrir mucho. No está bien alimentado, su sistema inmunológico es débil. Lo mismo sucede en las iglesias. No hay alimento, están mal alimentados. ¿Y de quién es la culpa? De los líderes que no están preparando la comida bien, no están yendo a la palabra, no están tomando tiempo con Dios para poder instruir a los demás. Porque los ministros de Dios dejaron su tarea. No es como nosotros leemos que al inicio, hombres conforme al corazón de Dios que apacienten al rebaño con inteligencia, con sabiduría. En el versículo 32, la solución se nos da y dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. No hay otra manera. La gente quiere pensar en otro libro que alguien sacó, en una nueva tendencia o en lo que incluso se han atrevido a llamar en un nuevo mover del Espíritu. No, es a la palabra de su gracia. El Espíritu Santo sí va a actuar por la palabra. Entonces, si nosotros vamos a la palabra, si volvemos a la palabra, si nutrimos con la palabra, entonces veremos resultados. Entonces estaremos preparados para cuando se levanten esos lobos y no dispersen al rebaño. El apóstol sigue diciendo: ni oro, ni plata, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Este es un llamado a trabajar duro, a ser laboriosos. No es un llamado para holgazanes ni para gente perezosa. Y nuestra carne no lo va a disfrutar mucho. ¿Qué es mejor? Dormir un poco más. ¿Qué es mejor? Comer. ¿Qué es mejor? Salir a pasear. Pero el ministro de Dios le va a decir no a todas esas cosas que en sí mismas no son malas, pero porque él quiere algo más. Hay algo que vale más para el ministro de Cristo. ¿Está usted dispuesto a demostrar que eso vale más para usted? Una palabra final, 1 Pedro 5, del 1 al 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Leo los versículos del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El apóstol Pedro se pone al nivel de los ancianos de las iglesias y les dice la manera en que se realiza este ministerio.
No ganamos nada si nosotros imponemos simplemente regla tras regla. Necesitamos ganar esos corazones para Cristo primero. Y cuando ellos conozcan de verdad a Cristo y amen a Cristo, entonces tendrán motivación en sus corazones de vivir conforme a la palabra de Dios. No nos contentemos con que las ovejas simplemente están haciendo caso y viviendo en un cierto nivel de moralidad. Lo que nosotros anhelamos es que ellos conozcan de verdad a Cristo, sigan a Cristo y sirvan a Cristo. Hay que cuidar las ovejas, no ser autoritarios. Aquí dice, no es por la fuerza que se hace esto, no teniendo señorío, el Señor es uno, es Jesucristo. Y eso sí, entonces nuestra labor va a ser, auxiliados por el Espíritu Santo, mostrarles lo que nuestro Señor pide de nosotros. Pero para mostrarles eso se los mostramos con el ejemplo, dice, siendo ejemplos de la grey. Sí, muy fácil decirle a la gente que tienen que orar, ¿ora usted? Muy fácil decirles que hay que leer la Biblia. ¿La está leyendo usted de veras como debe ser? No por ganancia deshonesta. Nosotros tenemos, si tenemos un llamado verdadero, tenemos una meta altísima, que es la que nos motiva. Escuchar a Cristo el día final, llamándonos, diciéndonos, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Bendito Dios, te suplicamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que tu Espíritu Santo use tu santa palabra que hemos leído y en la cual hemos reflexionado y la haga penetrar a nuestras almas y que no salgamos simplemente asintiendo mentalmente, sino dispuestos a hacer los cambios que tú nos mandes hacer. Despierta nuestras conciencias. Mira, Señor, nuestro país que se hunde en una falsa religiosidad sin que tengan la verdad de Cristo. Mira el estado de las iglesias con un testimonio terrible ante el mundo. Concede, Señor, un avivamiento en nuestras almas para que entonces nuestras iglesias estén llenas de gente que con entusiasmo, con amor y dedicación sigue a Cristo y espera el regreso del Salvador. Bendícenos, Señor. Pedimos estas cosas en el santo nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.